Comentanos en principio cómo ves el contexto actual en los barrios populares. ¿Qué tenés para decirnos vos que vivís ahí en La Cava, en San Isidro? ¿Qué es lo que se habla con los vecinos? ¿Importan las elecciones? ¿Hay otras problemáticas más urgentes? ¿Qué ves? Sí, primero las problemáticas urgentes, la que siempre están por sobre todas las cosas que por ahí no entienden demasiado. Yo lo hablo porque vivo en un barrio hace 51 años y formé parte de ese desconocer y no importarme la política al no entenderla. Me parece que ese desfasaje de la política con el pueblo ha hecho en este tiempo también no creer mucho y estamos en un momento que ese tanto despegarse de la realidad ha hecho que un gobierno como este esté hoy donde está. Pero bueno, en los barrios populares al principio es como también el que votó y muchas veces lo dijo a Milei, que creo que no es la totalidad, a veces también se quiere implementar mucho eso, ¿no? Que fueron los barrios populares quienes votaron más a Milei, me parece que hubo de todos los lugares, por distintas razones, algunos porque sentía que la política ya no le daba respuesta a las urgencias cotidianas, y después porque querían, y creo que Milei se ha metido por todos los lugares habidos y por haber, desde las redes sociales, desde los spots publicitarios, y ponerlo como un outsider de la política, eso ha hecho que a la gente le parezca atractivo. Pero bueno, creo que no ha pasado un año, menos de un año, para ver el desencanto que sufren los sectores populares cuando ve que todas las promesas con las que vino, ninguna fueron para estos sectores y para transformarlo. Bien, ahí hablabas un poco de lo electoral, del desencanto, de bueno, cómo volver a conquistar, si se quiere, al campo popular. Y ahora, en cuanto a las carencias, ¿qué ves en los barrios? No, primero un no poder llegar con los alimentos, y digo, pasamos de discutir leyes a pasar nuevamente a discutir la comida en los barrios populares, y creo que cuando te hace falta la comida, cualquier cosa que no tenga que ver con la obtención de eso no tiene sentido. Entonces creo que la política tiene que abocarse, así como las organizaciones sociales pudieron estar en los sectores y conteniendo cuando había herramientas, hoy cuando las herramientas escasean y cuando solamente viene de algún municipio, quizás presente, o la provincia con recursos, es muy complicado no tener presente que hay urgencias que sobrepasan la discusión política. Pero últimamente esto que ha pasado con las coimas, con esto que se ha asociado todo esto a las cosas malas que están pasando en el país, con el Garraham, con discapacidad, con el tema de los alimentos, ahora también viendo que todo eso se llevaban una tajada de ellos, cuando nada para acá, sí para los sectores más enriquecidos, pero bueno, también el lugar donde sacaban dinero son ellos mismos, empezaban a asociar que son parte de lo mismo y ahora hay un repudio generalizado. Ahí veremos cómo nosotros podemos superar una propuesta, ¿no? Porque eso no quiere decir que hoy no vayan a votar a ellos, que los votos vengan para este lado. Pero bueno, esa es la tarea militante que tenemos que hacer en estos días de elecciones, que terminan este domingo, y las nacionales que tenemos que seguir militando con fuerza cuando termine esto. Bien, de algún modo comenzó el repudio, ¿no? En febrero comenzamos el año con lo que fue el caso Libra. Ahora tenemos recientemente lo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, hay que ver como decías, ¿no? Cómo repercute esto a nivel electoral, teniendo en cuenta que el piso de las discusiones es cada vez más bajo porque las urgencias son más, valga la redundancia, Sí, sí. urgentes, y hablar de listas, hablar de política a veces suena como algo lejano. Pero bueno, es también la lucha necesaria, la vía institucional. ¿Qué expectativas hay para este domingo? Vos que estás acompañando a los candidatos y candidatas en estas elecciones bonaerenses, ¿qué expectativas hay? ¿Qué pudiste hablar con los candidatos, con la gente? ¿Y cuáles son algunos de las expectativas a corto plazo en principio y también a largo plazo, ¿no? Claro, ahora lo principal me parece que es ponerle un freno a Milei en el Congreso y también en los lugares donde ellos están obturando las posibilidades que ciertos derechos sean reconocidos, ciertos sectores vayan, digo, por ejemplo, lo que pasó con Bahía Blanca y También toda sí. la emergencia que ellos estuvieron obturando por un montón de lugares. Pero sí me parece que hoy la política se da en el día a día. Nosotros estuvimos hace muy poco en el Almirante Brown y estuve hace unos días en San Martín, y lo que se hace es una reunión con todos los compañeros para decir, bueno, que se reconocen los errores de esta separación de la política con el pueblo, y que ahora hay que volver a convencer y hay que volver a enamorar a ese pueblo que está desencantado de la política.
Y entonces desde ahí después sale un rastrillaje a las distintas casas. Eso participé este fin de semana en San Martín. Y me parece que es algo que se va dando en todas las provincias. En todas las provincias y también específicamente acá en Buenos Aires. A veces hacen actos grandilocuentes y se hacía, bueno, la mayoría de los lugares donde tengo gente que me he quedado de alguna relación por la gestión, me dicen, no, nosotros no hicimos acto, no vamos a cerrar campaña, vamos en el puerta a puerta, a decir qué cosas, en ver que nos vuelvan a dar ese voto de confianza donde es oficialismo y donde no. Creo que ese es el camino para volver a entusiasmar y que hoy es el entusiasmo para ir a votar al menos, el convencerlos que podemos hacer las cosas diferentes. Yo hace relativamente muy poco que estoy en la política, fue más lo de gestión, pero sí tiene que ver con eso, con un peronismo más arraigado a las necesidades propias de las personas, de los pueblos, y me parece que tiene que ver eso, el camino, como volver a entusiasmar y que vuelvan a creer en la política como herramienta de transformación. Bien, clarísimo. Ahora, yéndonos un poquito, adelantándonos también de algún modo a lo que viene a octubre. Vos estás en la lista para diputados provinciales. ¿Qué te genera la idea de un rol de alguien que estuvo en los barrios, que alguien que pateó con los vecinos y vecinas y vio los problemas cotidianos y que al mismo tiempo también puede tener un cargo institucional con las reglas de la democracia, que son, bueno, votar, la rosca y demás, ¿no? Son como dos vías al mismo tiempo. Bueno, ¿qué impronta particular crees que podés aportar? Yo creo que la banca en diputados nacionales que se juegan ahora me parece que tiene que ver primero, como te decía, como va a ser también en la provincia de Buenos Aires, el freno a Milei, el decir hasta acá. Creo que nos necesita unidos, nos necesita fuertes y nos necesita elevar la discusión. Me parece que se ha dado todo como un circo, digo, estos últimos que fueron y que a cuánto le pagaron y cuánto están vendiendo su voto. Me parece que hay que elevar esa discusión y que volver a poner en el centro al ser humano, a volver a legislar y a gestionar para las personas y no para una planilla Excel. Me parece que esa discusión, que detrás de todos esos números y del déficit cero hay personas que la están pasando muy, muy mal y que se sigue estigmatizando, como decías al principio, de que se sigue estigmatizando casi como que somos responsables de las propias desgracias que suceden en los barrios populares. Me parece que esa discusión, y una de las primeras cosas es, yo voy a pedir una auditoría sobre los recursos que habían quedado de la Secretaría de Integración Urbana y hoy se maneja con muy poca, digamos, dinámica dentro de los barrios y ese dinero no se está usando para lo que corresponde. Así y todo que quisieron cerrar el FISU, el Fondo de Integración Urbana, y lo frenamos con un amparo. Digo, eso también tiene que ver con el trabajo que hicimos y que no lo queremos perder. Está la estructura, lo han denigrado, lo han pasado de ministerio, lo han degradado a subsecretaría sabiendo que había una tarea muy grande en todo el país, pero bueno, es una de las cosas que queremos poner y también una mirada de los sectores populares y también volver a poner en el centro las discusiones de la política. Más allá de esto, realidades muy tristes que están pasando en la Argentina, me parece que también la encarcelación de Cristina o esta detención domiciliaria que tiene que ver con los problemas de la gente. No poder elegir a una candidata tiene que ver en algo que no podemos naturalizar, porque así como hoy muchos de los que están poniendo a la luz todo lo de las coimas y están hostigando a distintos medios de comunicación y a periodistas, también lo están haciendo con la política, y algo que como argentinos en democracia no podemos naturalizar. Creo que tenemos un gran candidato, como Jorge Tayana, persona que conozco hace muchísimo tiempo y nos va cruzando la vida en distintos roles, que sabe un montón y que tiene que ver también con esto de jerarquizar la política por sobre las charlas que no llevan a ningún lado y que tienen que ver más con una disputa y con quién se queda la bolsa de plata, ¿no? Bien, Fernanda, se ha llegado finalmente a esta lista después de muchas vueltas y demás, y también se hablaba de la expectativa, ¿no? De, bueno, la necesidad de una representación para hacerle una oposición real a este modelo que cada vez está mostrando que es inviable. ¿Cómo viste en este año y medio de gestión el Congreso, que ha parecido casi testimonial, ¿no? Si bien se le han frenado algunas de sus principales propuestas, a grosso modo lo que propusieron lo llevaron adelante, ¿no? Lo que en principio en la campaña se decía, no, eso es en campaña, seguramente no va a avanzar. Vimos que avanzaron en muchas conquistas que pensamos que ya no merecían ninguna discusión. ¿Qué freno puede hacer institucionalmente esta lista de Fuerza Patria en el Congreso?
Yo había algo que no entendía al principio cuando se presentaron un paquete de leyes que venían como casi a renovar de facto la Constitución. Entonces lo que yo veo, si una cosa está mal de raíz, no es. No, recién empieza, vamos a ver cómo funciona, a ver hasta dónde sigue y después veremos. Eso no es la tarea de alguien que representa a un pueblo y que la viene pasando mal, porque si decían que tantas cosas estaban mal y la venían a mejorar, y si vos todos los planteos que haces para ingresar al Congreso no tienen nada que ver con solucionar esos problemas de raíz, lo primero que tenés que hacer es plantarte y decir que no. Pero bueno, también tiene que ver con esta representación que hablabas al comienzo y que nosotros creemos que tenemos una tarea muy fuerte por delante, junto con Juan Grabois, que es parte de nuestro partido político, el presidente de Patria Grande. Tenemos esa misión, así como teníamos distintas misiones cuando estuvimos en gestión. Creo que nuestra misión en el Congreso va a ser frenar estas propuestas inhumanas de este presidente que lo poco que hace en pensar en la gente y está, creo, no, es el payaso del circo, como decían, no es el dueño del circo, es el payaso del circo. Bien, y hablabas también, ¿no?, que el modelo libertario pregona el déficit cero, habla de, también otro de sus caballitos de batalla es la baja en la inflación, lo cual objetivamente es, digamos, es real, pero también es cuestionable, porque que no haya inflación no significa que la mayoría pueda consumir. ¿Cómo ves eso también en los barrios? Volviendo. Creo que sí, hay algo que apenas comenzó el gobierno actual, fue hacer ese salto de tanto y después hicieron que bajaron la inflación, pero hay un desfasaje que nunca se subsanó y que los sueldos nunca digamos, tuvieron acorde a lo que pasó en diciembre del 2023. Entonces yo digo, ahí es como si no se sinceraron con eso, todo lo que pasó después es arrastrar como esa carencia que nunca terminó. Ya los sueldos eran bajos, pero bueno, con precios cuidados, que se iba más o menos con los bonos a los jubilados, que obviamente había un montón de cosas que mejorar. Acá arrancaron con todo y es como no funcionaba, bueno, no funciona nada y lo arrancamos de cuajo, desde el aumento de los jubilados, desde la posibilidad de acceder a los créditos. Hoy te ofrecen créditos por todos lados, es una trampa para los sectores populares, esto lo estamos viendo. Además, al no estar un Estado presente en los barrios populares que asista, que contenga, hoy hay un Estado criminal que avanza, la economía criminal que hablaba tanto el Papa Francisco, que hoy se transforma en el dealer del barrio haciendo préstamos a tasa cero. Obviamente es no solamente el costo de que te pueda prestar plata, en costa del futuro de tus hijos, porque son los que quedan en el mismo lugar y terminan relativizando hasta que el vender droga está bien. Entonces tenemos una bomba de tiempo en los barrios, hasta dónde se puede llegar que manden en todos los barrios populares el narcotráfico y este gobierno que sigue dando mensajes como que eso es un héroe, casi si evadís impuestos, tenés que blanquear plata, nadie te pregunta de dónde la sacaste, como que si el presidente tiene ese discurso desde el lugar donde está, imagínate lo que queda en los barrios populares. Y al mismo tiempo, con todo esto que comentabas, también hay una suerte de idea de que hay una gran parte de la sociedad que lamentablemente tiene que estar ahí sin acceder a muchas necesidades básicas y que son descartables. Ahora bien, también de algún modo a los empresarios o bueno, al poder real no les conviene que la gente llegue a un nivel de tal inconformidad que no pueda ni siquiera subsistir, porque de algún modo todo eso salpica, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad del hartazgo? ¿Hay pasividad? ¿La gente empieza a hablar? ¿Cómo ves esto? La gente primero que siempre hay más allá de que siempre quieren teñir de violencia en los barrios populares, hay otras clases de violencia por no poder solucionar lo cotidiano y porque hay caminos que los llevan desde el consumo, desde quizás el conseguir rápidamente lo que se consigue en 2 o 3 meses, porque los sueldos son bajos y pues se entiende y hoy están tan bombardeados de tantas cosas que son las tentaciones y más cuando no hay una familia que contenga, una sociedad que contenga, instituciones que contenga, el Estado no contiene, muchas veces se equivoca el camino y es las consecuencias que vivimos en los barrios populares. Pero de ahí a que, digamos, desde las familias no puedan tener la posibilidad de un trabajo digno, de tener la salud, que puedan ir desde un momento, una crisis de un chico, llevarlo y que tenga atención, desde el educativo, que todo, se va deteriorando de arriba para abajo. Es un círculo vicioso. Y en eso las familias van concientizándose, pero ahí a que llega una organización hay un tramo muy largo.
Me parece que los lugares que han quedado con organización, porque les fue bueno, porque han encontrado y han tenido reivindicaciones, son las que subsisten, pero cada vez con menos herramientas. ¿Cómo lo haces venir, no sé, a la Sí, los tarde para hablar? comedores, las organizaciones Claro, sociales. para hablar de cosas. Digo, el comedor era, más allá de tener la asistencia de familias que no podían llegar con la comida, era momento de encontrarse, de abrazarse, de contenerse, de charlar lo cotidiano también y encontrar respuestas a eso que no estaba sucediendo. Al no tener ni siquiera ese ámbito, obviamente está disperso, pero bueno, que no se confíen solamente, porque la gente va tomando conciencia. Hoy empezó a unir esto tan feo que está pasando de la corrupción con lo cotidiano que le está pasando. Ah, bueno, si la plata se la están quedando ellos, con razón yo no puedo acceder a mi medicamento. Con razón mi nene con discapacidad hoy no tiene el vehículo que lo llevaba, que se recupere o que se rehabilite. Hay un montón de cosas que la gente no es tonta y sí la pueden ir engañando y sí, quizás los precios están ahí, pero yo no puedo acceder y se cansó de esperar. La paciencia es muy finita cuando digo, va a pasar algo y todo lo que se viene aguantando puede eclosionar en cualquier momento. Y el que tiene un poquito más de suerte, la pyme, el pequeño comerciante, en un momento también que creía que no le iba a tocar, no tiene a quién venderle ya, porque el poder adquisitivo es tan bajo, ¿no? No tiene a quién venderle, no tiene cómo sostener el sueldo de los empleados, no tiene cómo... Digo, hay un límite muy chiquito entre los grandes poderes concentrados, quieren un pueblo manso y mano de obra barata, y desde la mano de obra barata no tener ni siquiera trabajo, caer en eso que de repente tampoco tienen a quién venderle, como decías recién. Digo, es un límite muy fino que esto lo están cruzando todo el tiempo y cada vez con más inhumanidad y más crueldad. Volviendo un poco bueno, a tu trabajo con los barrios populares, con la urbanización, estuviste al frente del SISU, ¿no? Este proyecto también que incluso los propios funcionarios del entorno, hablando de auditorías y demás, explicaron que en realidad no había nada que objetar. Bueno, ¿qué te merece, qué podés decirnos al respecto de este modelo de gestión que por vía institucional, con un trabajo en territorio, ¿no? Porque es una mezcla de ambos ámbitos, Tal cual. ha sido incluso aplaudido a nivel internacional, ¿no? Contabas recién antes de empezar la nota que incluso tenés invitaciones, ¿no? en otros lugares para que vayas a mostrar el modelo que han llevado a trabajar con cooperativas, con gente del barrio que sabe cuáles son sus necesidades y es también trabajo que se le da a la gente de los mismos barrios. Tal cual. Bueno, contanos un poquito qué te dejó esta experiencia y si, bueno, los vientos están un poco más a nuestro favor, se puede repuntar esto y replicar. Sí, yo creo que hay una defensa de quienes no solamente han participado de la transformación de sus propios barrios con la generación de trabajo, y que han quedado con esa ansia porque no solamente fue el mejoramiento de su barrio, fue formación para los compañeros, fue digamos, un círculo virtuoso entre el Estado y los sectores populares y poder celebrar convenios directamente sin pasar por la benevolencia o no del gobernante, y a veces con gobernantes con ganas de transformar los barrios. Entonces teníamos la posibilidad de abarcar los barrios populares mientras haya una disposición de quien tenía la posibilidad de llevar adelante. La SISU financiaba esos proyectos, monitoreaba, auditaba y celebraba cuando se terminaban. Entonces, digo, todo lo que se ha teñido por sobre el trabajo nuestro ha sido inválido porque todo está a toda la vista. Y tampoco fue ni todo el sector periodístico ni todo el sector del gobierno. Hubo un sector del gobierno que estaba enceguecido, que tenían que encontrar cosas y por más que les mostremos todos los datos abiertos, que desterremos un barrio y se lo llevemos así, ya la sentencia estaba dada. Entonces, por más que hacíamos todo eso, seguíamos siendo los chorros, estamos sobreseídos de todas esas causas inventadas ya. Entonces, queda más ahora no solamente de buscar y en estas mesas que se han hecho de barrios en las distintas provincias, hay una mesa nacional de barrios también que sigue luchando por eso que tuvimos y que no se vacíe el área para poder, cuando cambien los vientos nuevamente, volver a revitalizar esa área y quedar también esos recuerdos en todas las provincias del trabajo con la nación, que el Estado tiene estas herramientas y la puede volver a usar. Estos reconocimientos que tuvimos a nivel internacional tienen que ver con esa tarea y a veces lo que mostrábamos tenían una sola parte, o tenían el relevamiento, o tenían la auditoría, o tenían un pedacito de la ley. Nosotros pudimos hacer en tan poco tiempo, con un equipo maravilloso que se puso al frente de eso. Yo fui relevadora de mi propio barrio,
pero toda esa experiencia se fue unificando hasta llegar a una ley, la 27453, que dio origen a todo lo que pasó después con la Secretaría de Integración Sociurbana. Fue un camino que se fue acelerando, pero así cuando viene un gobierno y no le importa que lo que sufren sean siempre los mismos, corta con esa posibilidad. Pero sí, la realidad es que tenemos muchas invitaciones para ir a mostrar esto. A algunos les interesan más la herramienta estatal para poder llevar la ley o discutirla. A algunos les interesa lo organizativo y cómo se llegó a reclamar eso. Así que tenemos esa posibilidad, pero así como yo que estuve al frente de esa área, como los compañeros que fueron áreas o coordinadores o directores, tienen la posibilidad porque todos sabíamos, estábamos convencidos de lo que hacíamos y lo gestamos antes de entrar al Estado. Entramos al Estado con una misión específica que era integrar los barrios populares. Y eso es lo que queremos, y eso yo sé que fue importante discutirlo también en el Congreso, así como Máximo Kirchner y otros compañeros diputados pudieron discutir el salario en su momento, digamos, que tenían los compañeros que también articulaban con las cooperativas. Cuando salió el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, también se peleó para que una parte de eso vaya al Fondo de Integración Urbana y podíamos hacer desde lotes, podíamos articular con los gobiernos municipales y hacer distintas tareas con cooperativas, el programa Mi Pieza, que llegó a más de 250.000 mujeres, y lotes con servicio. Bueno, todo ese despliegue que tuvimos y capilaridad en todo el país, lo tenemos que volver a recobrar.